Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de esta revisión de tuberculosis en pacientes con VIH publicada en el New England. La tuberculosis es la principal causa de hospitalización y la principal causa de mortalidad en los pacientes con VIH. Esto dado que esta coinfección genera que la tuberculosis se presente de formas más rápidas y agresivas y que además su diagnóstico es difícil, lo que hace que se encuentre de manera tardía. En general, cuando miramos el riesgo de tener tuberculosis en VIH depende mucho de los CD4. Se ha visto que es 25 veces más cuando comparamos CD4 por debajo de 200 con CD4 por encima de 1000. Y aún con CD4 normales, comparado con personas no VIH, el riesgo sigue siendo 4 veces más. Por otro lado, el inicio del manejo antirretroviral nos ha impactado favorablemente la estadística de tuberculosis. Actualmente hablamos que se ha disminuido hasta un 60% su incidencia y un 70% la mortalidad relacionada. Desde el punto de vista de la fisiopatología, el CD4 es fundamental en esta condición. ¿Por qué? Porque es quien forma el granuloma para contener la tuberculosis. Al verse disminuido en el VIH, conforme más está comprometida la inmunosupresión, pues menos granulomas tengo, menos CD4 e inclusive ausencia completa, lo que favorece la infección diseminada. Se pueden afectar otras células, la inmunidad innata, el macrófago, la célula dendrítica. Puedo activar vías secundarias de inflamación crónica como el PD1 ligando, que hace que la respuesta inmune sea inadecuada, e incluso la respuesta tratando de controlar la infección aguda por VIH lleva a que la respuesta contra la micobacteria se baje y pueda aparecer dicha infección. Precisamente por todo esto que estamos hablando, la presentación clínica de la tuberculosis en los pacientes con VIH va a ser muy variable. En general reconocemos distintos estadios de la tuberculosis. Podemos tener tuberculosis latente, podemos tener tuberculosis subclínica, que es aquella que tiene cultivos positivos pero no tiene síntomas, o podemos tener una tuberculosis ya activa o sintomática. Es importante saber que en los pacientes con VIH hasta el 50% pueden presentar la forma subclínica. Cuando ya tenemos la forma activa de la tuberculosis, la presentación clínica va a variar dependiendo del grado de inmunosupresión que tenga el paciente. En pacientes con conteos de CD4 por encima de 200 en general se espera una presentación clínica semejante a la de los pacientes no VIH. Es decir, que van a tener una afección predominantemente pulmonar que va a ser en lóbulos superiores y a nivel radiográfico vamos a tener cavitaciones. En pacientes que tienen conteos de CD4 por debajo de 200, a nivel pulmonar la afección va a cambiar en el sentido de quedar un predominio por afección en el lóbulo inferior. A nivel radiológico ya no vamos a tener cavitaciones, sino que vamos a tener nódulos que tienden a consolidar o incluso podremos tener un patrón diseminado, que es lo que conocemos como el patrón miliar, y en algunos casos incluso puede haber una radiografía normal. Precisamente por esto también hay un aumento en las manifestaciones o en las afecciones extrapulmonares de la tuberculosis en este grupo de pacientes. Recordando que los sitios de afección más comunes van a ser los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, el sistema nervioso central y las serosas, teniendo particular importancia la afección del sistema nervioso central, ya que puede tener una mortalidad de hasta el 40%. A la hora del diagnóstico de la tuberculosis, hemos ido en el tiempo cambiando. Partimos de la microscopía, los cultivos y posteriormente la aparición de las pruebas de PCR, como ha sido el GeneXpert y el GeneXpert Ultra, que ambas son de utilidad tanto en TB pulmonar como extrapulmonar. Buscando mejorar el rendimiento diagnóstico, también han aparecido otro tipo de estudios, como por ejemplo el ensayo basado en lipoarabinomanano, que es una prueba que se ha utilizado en población VIH, recomendada por la OMS, especialmente en el paciente con críticamente enfermo, estadios 3 o 4, o con CD4 por debajo de 200 en caso de que estuviera hospitalizado, o por debajo de 100 en pacientes que estuvieran de manera ambulatoria. Y recuerdo que el objetivo es combinar las diferentes pruebas tratando de llegar al diagnóstico. Sin embargo, como ha mencionado Andrés, en este paciente el diagnóstico no es sencillo, lo que hace que se deba tener presente que incluso a veces va a ser necesario el uso únicamente de características clínicas, radiológicas o por ejemplo ecográficas para poder llegar al diagnóstico de la enfermedad. Una vez confirmamos entonces el diagnóstico, lo que sigue es el tratamiento de la infección. Y lo importante a saber acá en general es que los esquemas que se han validado en pacientes no VIH son aplicables a los pacientes con VIH. De esta forma, si tenemos una tuberculosis sensible, el manejo va a poder ser el mismo con un esquema de 6 meses del tetraconjugado basado en rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol.
Recientemente se realizó un estudio en donde se validó un esquema de duración de 4 meses que está basado en rifapentina, moxifloxacino, isoniazida y piracinamida. Sin embargo, este sí no es del todo aplicable a los pacientes con VIH, ya que de por sí solo el 8% de los pacientes en esta población contaban con esta infección y se utilizó como un criterio de exclusión un conteo de CD4 por debajo de 100. Ya en lo que sería la tuberculosis resistente a la rifampicina o la tuberculosis multidrogoresistente, también cada vez más estamos utilizando esquemas más cortos. Actualmente el esquema más recomendado es un esquema de 6 meses basado únicamente en medicamentos que son vía oral. Se han tratado de implementar estrategias en donde se trata a los pacientes con VIH por condiciones como por ejemplo su conteo de CD4, independiente de si hay o no confirmación diagnóstica. Pero estas estrategias hasta la fecha no han mostrado ningún tipo de beneficio, por lo que no deberían ser implementadas. El otro pilar fundamental es el manejo antirretroviral. ¿Cuál es el problema de esto? El riesgo de que aparezca el síndrome de reconstitución inmunológica. Hay dos tipos de iris. Puede ser un iris desenmascarado, es decir, aparece una condición después de haberse iniciado el manejo antirretroviral. En el caso de tuberculosis se habla que pasados 3 meses de haber arrancado el tratamiento es cuando puede aparecer esta condición. Y está el iris paradójico, que habla del empeoramiento de la condición de base, es decir, un paciente con tuberculosis que se deteriora posteriormente al inicio del manejo antirretroviral, generalmente en las primeras 1 a 2 semanas del inicio del manejo. Esto ha llevado a que tengamos algunas recomendaciones de diferentes guías de cambiar el momento del inicio del TAR dependiendo del conteo CD4. Sin embargo, para OMS, actualmente la recomendación es que a todo paciente, sin importar los CD4, deberíamos empezar el manejo antirretroviral en las siguientes 2 semanas después de arrancar el manejo antituberculoso, excepto en TB meningia, que lo diferiríamos de 4 a 8 semanas. Y respecto a qué antirretroviral usar, el problema está en que la rifampicina interactúa con la gran mayoría de medicamentos. Hay 3 estrategias que se pueden utilizar. Una, usar esquemas que tengan una rifampicina diferente. El problema es que no son ampliamente disponibles, por lo que no es fácilmente generalizable. La otra opción es usar un medicamento que no interactuara con la rifampicina, que en este caso son esquemas basados en efavirenz, pero son esquemas muy tóxicos que ya actualmente no están recomendados. Y nos queda el de ajustar el medicamento para evitar esa disminución de la concentración. En el caso del dolutegravir, que se administra 2 veces al día en lugar de 1 vez al día, con información cada vez que nos habla que probablemente esto no sea necesario. Y respecto a bictegravir, aún no hay información para usarlo en el paciente que está con tuberculosis. Precisamente por el nivel de complicación que puede tener esta infección en los pacientes con VIH, cada vez más se hace un esquema de tamizaje. Hay esquemas que son o estrategias que son basadas en sintomatología, otras que son basadas en hallazgos radiológicos e incluso hay estrategias basadas en niveles de proteína C reactiva. Pero está el otro extremo de las estrategias de tamizaje, que es tamizar de manera global o universal a todos los pacientes con VIH. Y en este escenario esto se hace con pruebas de esputo, incluyendo la PCR, que sería el GeneXpert Ultra. El problema que puede surgir con esta estrategia es que el GeneXpert Ultra a veces puede tener un resultado de trazas, es decir, que identifica bajos niveles de material genético de la micobacteria, los cuales hasta en un 90% pueden ser falsos positivos. Es por esto que si nos llegamos a encontrar con este resultado, lo que debemos hacer es una búsqueda exhaustiva de una confirmación diagnóstica mediante un método de cultivo. Lo otro que hay que tener en mente dentro de la tuberculosis es el manejo de la tuberculosis latente, o lo que se conoce como el manejo preventivo de la tuberculosis. Este estaría indicado en los pacientes en quienes uno identifica la TB latente mediante el uso de la PPD o del IGRA, entendiendo que estos exámenes no tienen un buen rendimiento en los pacientes con VIH. Cuando encontramos una tuberculosis latente, utilizamos esquemas de manejo que van desde 3 hasta 9 meses y están basados en isoniazida y en rifamicinas. Y finalmente, dentro de la parte de la prevención, pues tenemos la estrategia de la vacunación. A la fecha, la única vacuna que está avalada para uso en algunos países es la BCG, que se utiliza únicamente en niños y no tiene evidencia en adultos, por lo que no podemos generalizar su recomendación. Y están en curso algunos estudios de vacunas en adultos, pero pues tocará esperar a los resultados de los mismos para definir si se pueden o no recomendar. Así terminamos el capítulo del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y como siempre son ustedes quienes escogen el artículo del próximo video. Tenemos esta primera opción, que es una revisión de manejo de angina estable del JAC publicada en este año. O esta otra opción acerca de reflujo gastroesofágico publicado en Annals of Internal Medicine también de este año. Nos vemos en 15 días.